Una mujer de la que casi no se conocen datos inventó la primera frase viral de Colombia, 214 años antes de que Internet comenzara a utilizarse en las computadoras hogareñas. La participación de Manuela Beltrán en la historia de la independencia colombiana tiene mucho de efecto mariposa, aquel fenómeno que advierte que un pequeño acontecimiento puede generar enormes reacciones. De su vida no se conocen muchos datos, pero lo que sabemos es que su grito marcó una época de revueltas y rebeliones. ¡Viva el rey y muera el mal gobierno! Se cree que tenía 57 años, que había nacido en Confines, Santander, y que en su frase condensó el descontento de todo un pueblo ante el aumento de impuestos y las políticas abusivas de los enviados por la corona a las convulsionadas tierras de la Nueva Granada. Manuela encabezó el avance de 2.000 personas hacia la casa del alcalde y su grito se replicó en las voces de quienes la seguían. Más tarde, la frase comenzó a correr por toda la nación. Fue el inicio de la rebelión de los comuneros y el antecedente directo del proceso independentista de Colombia, en el que se encadena no solo la acción de los renombrados próceres, sino también de muchos hombres y mujeres anónimos. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Aires de cambio. A finales del siglo XVIII soplaban aires de cambio en el mundo. El mapa de potencias y colonias que en los años anteriores habían demarcado las fronteras territoriales estaba en crisis. Ideas como la libertad ponían en jaque a las monarquías y empezaban a plasmarse en movimientos concretos de emancipación. En paralelo, Europa misma, hasta hacía poco tiempo de apariencia inexpugnable, observaba con sorpresa el avance de las tropas napoleónicas que ponían en duda el apogeo del Imperio español. La península estaba cercada y no tardaría demasiado en caer ante el avance francés. Esta crisis de gobernabilidad al interior mismo del imperio derramaba un sueño muy claro en las colonias al otro lado del océano: ser naciones libres. Otros lo habían intentado con éxito. La historia de cómo Estados Unidos había logrado su independencia ya en 1776 viajaba por el continente como una fábula en la que cada vez más criollos se veían reflejados. Los últimos años del 1700 eran una cascada de noticias que recorrían los continentes y hablaban de una revolución francesa y las guerras emancipatorias de Haití. Aún en aquel entonces, cuando los medios de comunicación se limitaban al boca en boca, las noticias tardaban en llegar, pero eran tan importantes que atravesaban todo tipo de distancia. Así, a las calles del virreinato de la Nueva Granada llegó el rumor de aquellos hombres que se sublevaron para proclamar la independencia de tierras cercanas. Una idea crecía en la mente de aquellos que observaban su lugar de virreinato en un mundo que cambiaba más rápido que las estructuras gubernamentales impuestas por Europa. El efecto independentista no era exclusivo del territorio colombiano. Similares movimientos surgían en países de todo el Cono Sur y eran tan simultáneos como imparables. No obstante, para hablar de independencia no se puede establecer una fecha rígida. Se trata de largos procesos históricos, no siempre lineales, que hunden sus raíces en movimientos que exceden al ejemplo concreto de cada país y toman una forma particular según la nación en cuestión. La independencia de Colombia no inició de la noche a la mañana, sino que se trató de un proceso de lenta cocción y estallidos muy claros, como si esa olla a presión que era el sistema colonialista
estuviera llegando al punto de hervor hacia finales del 1700. La patria boba y enfrentada. Para 1808, España se encontraba sumida en una crisis sin precedentes tanto a nivel interno como externo. La invasión francesa en sus límites territoriales solo hacía flaquear aún más la imagen de potencia imperial que debía imponer en las colonias si pretendía mantenerlas bajo su dominio. La abdicación de Fernando VII no haría más que confirmar la debilidad de la monarquía y aceleró los procesos de independencia que ya se venían gestando en las alejadas latitudes americanas. Los primeros movimientos de criollos en el continente pedían por el regreso de Fernando y desconocían la autoridad de José Bonaparte, hermano de Napoleón, declarado rey de España tras la ocupación. 1810 sería un año clave para muchos países que empezaron a conformar sus propias juntas de gobierno. Colombia marcaría así el inicio de una etapa conocida como la patria boba. Esa denominación, ciertamente irónica o peyorativa según la lectura que se tome, fue acuñada por el general Antonio Nariño, figura central de este proceso. Nariño era un comerciante acomodado y estudioso intelectual que había traducido al español la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aunque distribuyó pocas copias, alcanzó para que le valiera la cárcel y el exilio. No es difícil imaginar que el calificativo de boba hace referencia al fracaso que significó este primer intento independentista. El mapa político de la Nueva Granada se había tornado caótico cuando, sucesivamente, diferentes ciudades empezaron a proclamar su independencia de España, pero quedaban sin gobierno propio. El historiador Carlos Sixirrey Paredes analiza cómo estaba compuesto hacia adentro el movimiento independentista por esos años. Por una parte estaba el grupo de grandes hacendados con residencia urbana en Santa Fe de Bogotá, aliados a los comerciantes y a la burocracia criolla civil y eclesiástica de la ciudad, y su figura intelectual y política más destacada era Antonio Nariño. Por otra parte estaban los hacendados de provincias que pretendían sustituir el gobierno colonial por otro más descentralizado que respetara la autonomía de los diversos territorios y, lógicamente, el control de la política local sin interferencias de la capital. A las guerras entre ellos se les sumaba las de los patriotas nacionales contra los españoles. En el mismo mes que Bolívar entraba en Bogotá, los españoles controlaban 4 provincias neogranadinas: Panamá, Popayán, Santa Marta y Riohacha. El círculo comenzaba a cerrarse y los españoles parecían empecinados en recuperar lo que consideraban propio, especialmente su puerto geográficamente estratégico. La noticia tomó cuerpo en abril de 1815, cuando los barcos tocaron tierra en las costas venezolanas y el frondoso ejército del general Pablo Morillo no tardó en hacer caer a Cartagena. Pero mientras otras naciones latinoamericanas fundaban sus repúblicas, algunos líderes mantenían el objetivo intacto de lograrlo también en Nueva Granada. El regreso de los españoles había significado la ejecución de muchos líderes y el exilio de Simón Bolívar a Jamaica. Su influjo, sin embargo, seguiría moviendo los hilos en los acontecimientos de esos años en buena parte del territorio latinoamericano. A 1530 kilómetros de Bogotá, Bolívar escribió una famosa carta en la que ponderó la revolución criolla en las colonias americanas y llamó a replicar el movimiento independentista en todos los territorios. Rara vez la desesperación no ha arrastrado tras de sí la victoria. Así lo sentenció. Suena extraño pensar que los británicos se hubieran sumado a estas epopeyas independentistas, pero vale la pena decir que las legiones que se unieron a la causa de Bolívar estaban conformadas principalmente por mercenarios y aventureros, muchas veces motivados por la búsqueda de riquezas que escaseaba por esos años en sus tierras natales. Así se fueron conformando las legiones británicas, una pieza clave en la independencia regional. En lo que respecta al contraataque de Simón Bolívar en aquella épica campaña libertadora de la Nueva Granada, Bolívar sumó a los británicos al mando del coronel James Rooke. Ya era 1819 y la estrategia para independizar el virreinato que otra vez ostentaban los españoles era mucho más clara y concreta que un simple sueño. Sobre un enorme mapa del territorio que tanto ansiaba, Bolívar trazó un plan de ingreso y penetración.
El grueso entrará por Cúcuta, el general Santander entrará por Soatá y se unirá al grueso. El ejército de Oriente cubrirá el oriente de Venezuela y amenazará al general Pablo Morillo, que se halla en Calabozo. Si éste se mueve contra Bolívar, ocupará los valles de Aragua y, si es posible, a Caracas. Como en un juego del gato y el ratón, Bolívar cambió por un momento partes del plan con la idea de aplicar una maniobra de distracción que confundiera a las tropas realistas y le permitiera abrir el campo para lanzarse al terreno bajo el plan original. El cruce del río Arauca marcó un punto importante en el avance del plan. Las tropas llegaron a Tame y allí conformaron dos divisiones: vanguardia, bajo el mando del general Santander, con los batallones de infantería y el escuadrón de caballería Casanare, con un total de 1.200 hombres, y la retaguardia, comandada por el general de brigada José Antonio Anzoátegui y compuesta de los batallones de infantería Rifles, Barcelona, Bravos de Páez y la Legión Británica, sumando un total de 2.000 hombres. Las características del terreno y las bajas temperaturas completaban un cuadro muy desafiante para el avance y resistencia de las tropas. Para colmo, la presencia de realistas aumentaba conforme ingresaban más en lo profundo del territorio granadino. Pero la estrategia siguió su curso y los enfrentamientos en pueblos alejados dieron paso a las batallas abiertas que ya auguraban que las tropas estaban acercándose al corazón del reinstaurado virreinato. Las batallas de Gamesa y Tópaga sacaron a relucir el contraataque bolivariano, pero los realistas siguieron siendo fuertes. La batalla del Pantano de Vargas permitió a Bolívar tomar el control de la situación con la importante baja del coronel Rooke de la Legión Británica tras una herida en esa batalla. Luego de que le amputaran el brazo, Rooke lo tomó con su otra mano y dijo: «¡Viva la patria!». Cuando el cirujano le preguntó a qué patria se refería, Rooke afirmó: «La que me ha de dar sepultura». La batalla de Boyacá sería otra demostración de la estrategia cambiante de Bolívar, que el día 4 de agosto pretendía regresar a Venezuela, pero cambiaría el rumbo hacia Tunja bajo el cobijo de la noche y buscando dar un golpe sorpresa. Tal operación militar, que también implicó cortar comunicaciones del enemigo con Santa Fe de Bogotá, forzar su desplazamiento y acorralarlos, pasaría a la historia como maniobra sobre Tunja. Bolívar estaba a punto de dar la estocada final y enfrentar en una última contienda a José María Barreiro, el militar a cargo de los 3.000 hombres y cientos de soldados distribuidos en pequeñas tropas realistas por diferentes pueblos del territorio. La batalla de Boyacá duró 2 intensas horas en las que las tropas independentistas se impusieron con una ajustada superioridad numérica, pero todavía llevando a su favor el factor sorpresa. Bolívar y sus hombres rodearon a los patriotas, impidiendo su acción coordinada, y consiguieron someterlos. La victoria estaba sellada. Nueva Granada acababa de obtener su independencia. Nace un país. A partir de entonces, Colombia comenzaría a organizarse política y administrativamente, cambiando varias veces de nombre y conformando así las distintas etapas de la creación de una república. La noticia del triunfo en Boyacá pronto se extendió por la región como un reguero de pólvora, aquella que todavía quedaba en el campo de batalla, marcando el inicio de una nueva etapa. No tardó en llegar a oídos del virrey Juan de Sássamo, quien abandonó inmediatamente Bogotá y llegó hasta Panamá, donde se quedó hasta su muerte en 1821, cuando aún esperaba que le concedieran el permiso para volver a España. No tuvo tanta suerte Barreiro, el comandante de las tropas realistas, que también quiso escapar, pero fue atrapado por un niño que lo llevó ante Bolívar. Pedro Pascasio Martínez se había unido a la campaña por la independencia teniendo apenas 11 años y cuenta su historia con ribetes de leyenda. Estaba cuidando los caballos de Bolívar cuando vio aparecer a un desesperado Barreiro que lo quiso sobornar con unas monedas para que lo dejara huir. Junto a un soldado que pasó a la historia tan solo con el nombre de Negro José, lo hicieron prisionero. Barreiro corrió la misma suerte que otros 37 oficiales españoles y fue ejecutado. Así como aquella misteriosa Manuela Beltrán al comienzo de nuestro relato, supo ser la chispa de la rebelión que desembocó en la independencia el niño Pascasio Martínez, quien tuvo otro papel clave en el epílogo de esta aventura.
otro héroe anónimo que quedaría para siempre en el imaginario colectivo. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Esperamos sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Y no olviden compartir este material. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Saludos de Lupe.